Ensamble mecánico e identificación de sujetadores roscados. Introducción. En este video expondremos nuestra experiencia realizando una práctica de ensamble mecánico por medio de remaches con un bonus extra de conocimiento al identificar los diferentes sujetadores roscados que comúnmente son utilizados. Para comenzar con la realización de la práctica, primero debemos introducirnos un poco al tema que trataremos y comenzaremos explicando lo que es un ensamble mecánico. Ensamble mecánico. El ensamble mecánico implica el uso de diferentes métodos de sujeción para sostener juntas en forma mecánica dos o más partes. En la mayoría de los casos, los métodos de sujeción implica el uso de componentes de equipos separados como son los sujetadores, que se agregan a las partes durante el ensamblado. En otros casos, el mecanismo de sujeción implica el formado o reformado de uno de los componentes que se va a ensamblar principalmente mediante métodos de sujeción. Los métodos de sujeción mecánica en dos clases principales, los que permiten desensamble y los que crean una unión permanente. Dentro de las uniones semipermanentes o que permiten el desensamble nos encontramos con los sujetadores roscados. Sujetadores roscados. Representando la categoría más importante del ensamble mecánico, son todos aquellos componentes separados del equipo que tienen roscas externas o internas. Para el ensamble de partes, generalmente permite el desensamble. Aunque el más conocido es el tornillo, podemos encontrar mucha variedad de sujetadores roscados como pernos con rosca externa, tuercas de roscas internas y arandelas que aseguran la firmeza de la unión mecánica entre la pieza y el tornillo. Tornillería y tipos de tornillos. Pero enfocándonos más en el tema de tornillería, podemos destacar los siguientes ejemplos, teniendo en primera instancia la pija para lámina y el tornillo hexagonal de punta de broca, siendo el primero recomendado para lámina como su nombre lo dice por su tipo de rosca y dimensiones, y el segundo para cubiertas metálicas debido a que reducen notablemente los tiempos de montaje y aseguran una mayor resistencia mecánica respecto a los antiguos métodos de fijación. Cedo la palabra a mi compañero Juan. Después tenemos el tornillo hexagonal de rosca corrida, lo que nos indica que se mantiene roscado en toda la longitud del tornillo, y la tuerca hexagonal que mantiene esta forma externamente, mientras que el roscado es interno para el ensamble correcto. En el siguiente tornillo hexagonal podemos destacar que es especial para madera. Esto se debe al tipo de roscado más amplio, recomendable para perforar la madera sin causar daños excesivos. Y en la arandela de presión podemos percatarnos que su característica principal es la abertura de un extremo que previene el aflojamiento de la fijación debido a las vibraciones. Del mismo modo tenemos la arandela plana, que nos brinda casi el mismo resultado que la arandela de presión. Sin embargo, estas vienen con medidas específicas para el tipo de tornillería que se va a utilizar y cumple con la función de lograr un ensamble más fuerte, mientras que los tornillos hexagonales de rosca seccional nos sirven para un uso distinto, como pueden ser los soportes, en el que una parte considerable del tornillo queda roscada y unida y el resto como un saliente. El objetivo o el propósito de nuestra práctica es hacer una unión permanente por medio del remachado y aprender a identificar los tipos de ensambles mecánicos. Pero entonces, ¿qué es un remache? Es un elemento de fijación que se emplea para unir de forma permanente dos o más piezas. Consiste en un tubo cilíndrico que en su fin dispone de una cabeza. Las cabezas tienen un diámetro mayor que el resto del remache, para que así al introducir este en un agujero pueda ser encajado. El uso que se les da es para unir dos piezas distintas, sean o no del mismo material. Para la ejecución del remachado fueron necesarios los siguientes elementos: brocas y remaches de la misma medida de 3/8, un taladro de banco y la remachadora de mano. Y por supuesto no pueden faltar nuestras piezas a unir. En este caso será la unión metálica de un cajón de lámina con su agarradera de metal. A continuación mostraremos por medio de clips el proceso completo de remachado hasta llegar a un resultado esperado. Como primer paso, marcamos el lugar céntrico en una cara de nuestro cajón con ayuda de un plumón donde dibujamos el contorno de nuestra segunda pieza para proyectarla.
Después de esto, hicimos uso del taladro de banco con una broca de 3/8 para hacer agujeros en ambos extremos de nuestra agarradera donde se realizará la unión. A partir de estos agujeros se marcaron los puntos sobre el cajón para que hubiese un ajuste perfecto y preciso entre ambas piezas. Hicimos el mismo procedimiento de taladrado sobre el cajón, ahora con las nuevas marcas que nos proporcionó la agarradera. La manera en la que utilizamos el taladro fue muy sencilla, ya que tiene una agarradera y un botón. Al acomodar nuestro cajón o la agarradera, simplemente bajamos la palanca hasta la altura deseada y encendimos el botón para que comience el proceso de taladrado. Al tener las coincidencias en medidas de los orificios, pasamos a remachar ambas piezas con la ayuda de la remachadora y los remaches de 3/8, obteniendo como resultado la unión de ambas piezas con un ajuste firme. En conclusión, en esta práctica se aprendió lo necesario de lo que trataba, que es ensamble mecánico. Primeramente aprendimos cómo usar un taladro de banco para agujerar la agarradera y el cajón de la práctica pasada. También nos sirvió para saber las medidas de remaches y brocas. Por último aprendimos a cómo remachar para fijar nuestra agarradera a la caja. También se vio y por lo tanto también se aprendió para qué sirve cada uno de los tornillos, ya que el profesor explicó los tipos de tornillería más comunes y los tipos de arandelas y tuercas. Aunque nos quedó un poco más claro cuando el profesor finalizó con el ejemplo del avioncito que llevaba un tipo de tornillería y tuercas, y esto nos da un claro ejemplo para qué sirve cada uno de ellos y en qué tipo de material se puede usar. Esperamos que el video haya sido de su agrado y agradecemos su atención.